Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, una sesión sobre el condensador 0,5. Ahí tenemos un condensador de 4 microfaradios y además tenemos unas bobinas de 2 henrios y 6 henrios. Recordar que cuando hay tanto condensadores como bobinas hay dos estados, el permanente o fijo y el transitorio, steady o transient en inglés, y permanente o estable, y el transitorio. Entonces vamos a calcular esto en estado permanente. ¿Qué le pasa a un circuito de estos en estado permanente? Recordamos que un circuito en estado permanente, esto tenemos solo una fuente de corriente continua, el condensador bloquea la corriente continua. Mientras que la bobina, inductor, la bobina es un inductor realmente, tiene forma de bobina, lo que hace es deja pasar la corriente continua y se convierte en un cortocircuito, mientras que este es un circuito abierto. Entonces, si estamos ya en estado permanente, hemos dicho que le pasará a la corriente, la dibujamos, la corriente viene por aquí, más o menos. Al principio entonces llega por aquí. Si hemos dicho que estamos en estado permanente, en el estado permanente, la bobina actúa como un cortocircuito. Entonces vamos a ponerlo en color azul. Esto es un cortocircuito y esto también es un cortocircuito y la corriente viene normal por aquí. Por lo tanto, la corriente vendrá por aquí. Este sería el primer circuito. Y el segundo, si esto está ya en estado permanente, la corriente antes, la primera vez ha venido por aquí, ya ha pasado por aquí o por aquí, pero ahora ya, si estamos en estado permanente, el condensador está totalmente cargado, más aquí y menos aquí, más con el más, y por aquí no pasa corriente. Vamos a borrar esto de aquí, por aquí no pasa la corriente. Y entonces nos pide qué energía hay almacenada en el condensador, en el capacitor, en el condensador. Entonces ponemos la fórmula de la energía en el condensador, la energía en el condensador, vamos a poner W en el condensador, es 1/2 de la capacidad por el voltaje que tiene entre sus extremos al cuadrado. Entonces, para eso, pues lo que tenemos que, vamos a buscar qué voltaje está cargado este condensador. Entonces, aquí lo que tenemos esto es 0 voltios, referencia 0 voltios. Aquí tendremos, si aquí hay una pila de menos más 24 voltios, aquí tendré 24 voltios. ¿Qué voltaje tendré aquí? Bueno, si esto está abierto, el circuito por aquí no pasa corriente, pues todo esto es como si no existiera. Entonces, ¿qué voltaje tiene el condensador? El condensador en la izquierda tiene el voltaje que hay aquí, voltaje A. ¿Cuál es el voltaje aquí? Pues si solo hay esta corriente, esto es un divisor de tensión. Voltaje A es voltaje total, 24, por resistencia de abajo, que es 6 ohmios, entre la suma de las dos, 6 y 3, 9. 24 por 6 entre 9, tenemos 24 por 6 entre 9 igual a 16. Aquí tenemos 16 voltios. En el extremo este condensador hay 16 voltios y este extremo vemos que está unido a aquí. Esto es 0 voltios, aquí tendré 0 voltios, aquí tendré 0 voltios, por aquí no pasa corriente, por lo tanto el voltaje se mantiene. Bueno, aquí tenemos un cortocircuito. 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, aquí tendré 0 voltios. Al estar esto es un cortocircuito en estado permanente, una bobina o inductor con corriente continua, aquí tengo 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje en el condensador será voltaje en la pata o el lado positivo, que es 16 voltios, menos 0, que es lo que hay en otro lado, 16 voltios. Voltaje que tengo en el condensador serán 16 voltios. Esto en estado permanente, pero aquí no pasa corriente, y si mido con un voltímetro entre los dos extremos del condensador, me marcará 16 voltios. Y la energía, pues directamente aplico la fórmula. Energía es 1/2 de la capacidad. La capacidad es 4 microfaradios. 4 microfaradios por 10 a la menos 6 en faradios por el voltaje al cuadrado, que será 16 al cuadrado. Esto lo multiplicamos y nos dan julios, 0,0005123 julios. Este sería la energía acumulada en el condensador que está cargado, en este caso, a 16 voltios. La intensidad de corriente, ¿qué pasa? Una vez está en estado permanente, la podríamos calcular I sub 0, sería la otra parte del problema.
Voltaje, como solo hay una rama, pues será ley de Ohm. Voltaje entre resistencias. 6 y 3, 9. Pues I sub 0 será el voltaje total, 24 voltios entre la resistencia, que es 6 más 3, 9. Recordamos que esto es un cortocircuito. Y 24 entre 9 igual a 2,67. Como esto está en voltios y ohmios, amperios. Aquí pasarán 2,67 amperios y por aquí también. Este sería el resultado de este ejercicio que tiene un condensador y hemos calculado condensador y bobinas en estado permanente.